Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Los médicos de familia piden la vuelta de las mascarillas a los centros de salud. Dos de las asociaciones españolas más representativas de este colectivo señalan que la recuperación de este elemento de protección ayudaría a reducir los casos de gripe, resfriado común y COVID. Adrián del Pozo. Lo piden tanto la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria como la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Argumentan que en una situación de colapso de las urgencias y los centros de salud como la actual por el pico de contagios de COVID y gripe A, la mascarilla es el instrumento más efectivo para no seguir extendiendo los virus, especialmente entre los más vulnerables. Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ya que en los centros de salud se acude con diferentes patologías y se puede ir por una patología diferente, si no se protege a estos pacientes podrían contagiarse y agravarse la patología por la que acuden al centro de salud. Además piden que vuelvan a establecerse espacios de separación en los centros de salud, el reparto de geles hidroalcohólicos y medidas de ventilación para las salas de espera. A esta hora se inicia el pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde se debate la reprobación al concejal de Vox, a Javier Ortega Smith, por la agresión al edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño. A las puertas del Palacio de Cibeles, que es la sede del consistorio madrileño, se ha celebrado una concentración de apoyo a Ortega Smith. Ahí está Javier Alonso. En poco más de una hora, Ortega Smith va a salir reprobado de este pleno y con la petición expresa de que deje su acta de concejal. Va a ser gracias a los votos de Más Madrid, PSOE y PP. A la puerta, al líder de Vox le esperaba una treintena de simpatizantes. Todos los grupos, salvo la ultraderecha, creen que Ortega Smith no puede seguir sentado en este pleno. También se votará una petición para que deje su escaño por Madrid en el Congreso, aunque en este apartado los populares son más reticentes. El PP defiende su propuesta de imponer en el Código Penal un delito de deslealtad constitucional que implicaría, entre otras cosas, ilegalizar partidos que promuevan referéndums de independencia. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, asegura que su reforma es perfectamente legal y que no habrá reparos por parte de la Unión Europea. Añade Tellado que delitos así ya hay en otros países comunitarios. Lo que estamos planteando existe en el ordenamiento jurídico de muchos países de Europa y, por lo tanto, estamos seguros que Europa, que está preocupada con lo que está haciendo este gobierno en la tramitación de la ley de amnistía, creo que Europa sentirá que todas sus reivindicaciones que tienen que ver con la calidad democrática de España y de otros países miembros de la Unión se verán reflejados con la incorporación de esta propuesta. Del exterior, el Vaticano aclara en un nuevo documento que las bendiciones a uniones entre personas homosexuales no cambian su postura sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. La Santa Sede asegura que no es un visto bueno ni tampoco una ratificación a ese tipo de uniones. Antonio Martín. Las bendiciones no justifican algo que no es moralmente aceptable. Con esta frase, el Vaticano aclara que su posición rechazando el matrimonio y a las parejas homosexuales no ha variado por aceptar esas bendiciones. Añade el documento que la Santa Sede ni consagra esas parejas, ni justifica sus acciones, ni ratifica la vida que llevan. Concluye que básicamente si esas personas imploran, es literal el uso de ese verbo, esas bendiciones, lo que se hace con ellas es pedir a Dios que les dé salud y paz. De hecho, pone como ejemplo en el texto que una pareja se acerque a un sacerdote para que les bendiga porque uno de ellos no tiene trabajo y que el cura responda con una bendición que siga el comunicado, dure 10 o 15 segundos, sea espontánea y no ritual y no se haga, por ejemplo, frente a un altar. El Vaticano no deja dudas, dice que su explicación es clara y clásica. No hay modernización ni avance, por tanto, en el texto firmado por el propio Papa Francisco. Y una cosa más, Rosa Peral, la condenada por el crimen de la Guardia Urbana, está siendo investigada por un delito de alzamiento de bienes. Días antes de ser condenada, donó la vivienda donde residía a su padre y la justicia la ha citado el próximo 24 de enero para aclarar si lo hizo para evitar así el pago de la indemnización. Radio Barcelona, Pol Valero. La sentencia condenó a Peral y al otro acusado, Albert López, a pagar casi 900.000 euros a los familiares de la víctima, Pedro Rodríguez. En caso de no disponer de este dinero, se embargarían sus propiedades, pero 6 días antes de que el Tribunal Supremo ratificara el fallo, según ha avanzado La Vanguardia, Peral cambió de nombre la mitad de la casa que tenía en propiedad junto a su exmarido Rubén. Es la misma casa donde se cometió el asesinato de Pedro Rodríguez en mayo de 2017. Según la familia de la víctima, con el cambio de titularidad, la coautora del crimen pretendía declararse insolvente para no pagarles la indemnización. Rosa Peral y su padre están citados en el juzgado para finales de mes. Ella había pedido declarar por videoconferencia desde la cárcel donde está cumpliendo condena en Tarragona, pero el juzgado se lo ha denegado. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Aldo, buenas tardes. El Barça cerra hoy la primera vuelta de la Liga y necesita ganar en su visita a Las Palmas si no quiere quedarse a 10 puntos de Real Madrid y de Girona, equipos que colideran en la tabla como campeones de invierno después de sus victorias de
de anoche ante el Mallorca los blancos y frente al Atlético de Madrid los de Michel. El partido del Barça es a las 9:30 con el posible debut de Vitor Roque, que fue inscrito anoche en la Liga. Además, se juegan otros dos partidos. A las 5, Osasuna-Almería, y si los andaluces no ganan pueden acabar la primera vuelta sin ninguna victoria. Y a las 7:15 debuta Quique Sánchez Flores en el Pizjuán en el Sevilla Athletic de Bilbao. Los tres partidos a partir de las 5 de la tarde en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y de la mañana destaca la victoria de Rafa Nadal 2-0 sobre el australiano Kubler, que le mete ya en cuartos de final del torneo ATP 250 de Brisbane. Gracias, Óscar. Por el momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos.